Mi saludo cordial a la distinguida audiencia que hoy nos acompaña desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, Núcleo de Loja, y desde la sección de literatura para ser partícipes de este modesto programa virtual denominado La literatura lojana en la voz de sus autores. En esta ocasión contamos con la grata presencia de un querido amigo, artista, maestro, escritor. Me refiero al lojano Estuardo Figueroa Castillo. Bienvenido, querido Estuardo, a este programa. Queremos mantener un diálogo acerca de tu obra, en este caso de tu obra literaria. Tú eres muy conocido en el mundo de las artes visuales, en la pintura, en la escultura, y en el campo de la literatura, pues has trabajado en la poesía, en la narrativa, en el ensayo. Bienvenido, querido Estuardo. Tus palabras de inicio para este programa. Un saludo fraterno a todos quienes han tenido la bondad de conectarse. Un saludo a los personeros de la Casa de la Cultura, que desde ahí se genera esta revista cultural que muy bien vienes manteniéndola, tu Galo, como responsable de la sección de literatura de esta casa grande de Benjamín Carrión. Para mí es un gusto poder dialogar sobre todo de esta actividad que se ha venido haciendo desde hace años. Es decir, toda la vida nos hemos dedicado a la cuestión artística, a la cuestión cultural, a la cuestión de borronear uno que otro intento poético. Gracias, Galo, por la invitación. Muy bien. Para nuestra querida audiencia contamos con el escritor y artista Estuardo Figueroa Castillo. Entre su producción literaria, él consta con algunas obras ya escritas. Por ejemplo, Me niego a pintar rosas. Es un libro de poesía. El peligro acecha. Un libro de cuentos. Sinfonía de palabras, versos para vivir. Poesía. Tú, mi otra piel. Poesía. Esto es vida. Libro de cuentos. Versos noctámbulos. Libro de poesía. Voces en plenilunio es una antología latinoamericana. Bajo el paraguas negro es un libro de cuentos inéditos. La cultura lojana en el contexto nacional, un libro de ensayos. Y en fin, trabajos publicados en ponencias, en congresos nacionales e internacionales que Estuardo tiene a su haber, dada la amplia trayectoria cultural que lleva a cabo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en el exterior. Yo mismo tengo aquí algunos de sus libros. Me niego a pintar rosas, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Sinfonía de palabras, versos para vivir. Y esto es vida, un libro de cuentos. Bien, Estuardo, tú inicialmente entiendo que empezaste ya tu actividad artística como pintor, como escultor. ¿Cómo así de pronto dentro de este mundo artístico te nació este otro gran componente que es la literatura? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo así te encontraste con la literatura, no? ¿Desde cuándo? Sería bueno que nuestra audiencia conozca estos
pininos que tú empezaste, como todo mundo lo hacemos, ¿no? Pininos me refiero a esos primeros pasos cortos que uno da cuando se adentra en algún campo muy especial y de manera particular, pues en el campo de la literatura. Sí, Adelante. Galito, en realidad yo creo que fue naciendo junto la cuestión del gusto por escribir con este gusto de pintar, de dibujar, de borronear, porque mi señor padre todas las noches nos contaba historias, todas las noches nos contaba cuentos, leyendas, y era fantástico, por ejemplo, luego de cenar, de, de estar reunidos en el comedor, escuchar sus historias, una cantidad inmensa de cuentos, de leyendas, de historias que a veces yo pienso que mi papá, ves, luego de haber leído, entiendo yo, Las Mil y una Noche, se inventaba también algunas cosas fantásticas y de ahí fueron haciendo algunas ideas. De manera que para época de primer curso yo ya iba borroneando unas poesías que le mostraba a veces a mi maestro que daba literatura. Y el asunto del dibujo también fue por ahí mismo en esa época de muchachada, donde se iba haciendo dibujos, haciendo una serie de ilustraciones de cosas, y más como un juego, ¿no? Y luego ya en la vida, en la vida artística, ya como expositor de pintura, de dibujo, de grabado, los títulos de los cuadros casi como que son unas frases poéticas, a veces son ciertas, eh, son ciertos versos los que se va agregando a las pinturas. Por ejemplo, yo hice una colección de pinturas que se llama Alaridos de un transeúnte taciturno. Y asimismo van haciendo, por ejemplo, a base de ese concepto lingüístico, van haciendo la obra artística y también la poesía. Entonces las dos cosas como que van juntas, van de la mano. Interesante este asunto que tú señalas, esta unicidad, esta comunicabilidad, incluso esta comunión entre literatura y pintura que tú has venido trabajando, ¿no? Por eso entonces has podido congeniar en estos amplios campos para llegar a producir, por ejemplo, en el caso de la poesía, estaba aquí revisando que este poemario lo has publicado en su primera versión en 1998, luego en el 2005. Me refiero al poemario Me niego a pintar rosas. Aquí para nuestra audiencia puede apreciar aquí este poemario. Eh, ¿Tiene alguna intención el título de este poemario, Me niego a pintar rosas? Sí, claro, en cierta medida era un poco ya metido en el asunto artístico, que en el inicio uno en la academia estudia, estudia la forma natural, la forma real, se aprende a dibujar manos, pies, rostros, paisajes, bodegones, marinas, flores, etcétera. Y, y eso es lo que gusta a un público mayoritario en nuestra ciudad, sobre todo. Y cuando uno pasa a hacer otra faceta, un tipo de arte que yo hacía eh, un poco, según mi punto de vista, un poco más serio, luego de haber hecho unos 1000 obras entre paisajes, bodegones, marinas y todo eso. Entonces yo me daba un salto a hacer algo dentro del surrealismo, dentro de la abstracción. Y como que eso al público no le calza mucho, no le llega, no lo entiende, no hay una correcta lectura. Entonces, cuando yo ofrecí algún tipo de obra de estas,
la gente decía, no, yo quiero un florero, yo quiero un paisaje, algo que yo entienda. Y había poca gente que adquiría pinturas realmente que yo hacía de esa que nace de las entrañas, ¿no? Y entre eso yo me acuerdo que tú, Galo, me compraste un cuadro de esos abstractos, pero hace años cuando éramos todavía muchachos, me parece, que era de los pocos, de los pocos personajes que iban adquiriendo. Claro, yo he tenido amigos que me han comprado bastante obra, pero de ahí nació esa idea de que me niego a pintar rosas. Aquí en el, sí, Y también era por otra situación, por una situación que se iba dando de atropello a los niños, de justicia social y todo eso, y ese es un tema que a mí me golpeaba bastante. Y desde ese punto de vista, entonces, eh, decidí escribir un tipo de poesía un poco media cruda, media dura, eh, dentro de la, dentro de la cuestión protesta sobre todo. a esa iba mi pregunta, justamente con la última inquietud que tú señalas. Claro, yo lo leí este poemario hace muchos años y yo pensaba, digo, aquí hay una intervención cognitivo-lingüística fuerte, justamente de protesta, de quererle gritar al mundo las injusticias que se vive, como que desde este lenguaje poético, pero una poesía fuerte en el sentido de como una llamada de atención a la sociedad y de manera especial no al lector en sí que está inmerso en el poema, sino a la sociedad que influye para que desde los grupos de poder, antes que favorecer al pueblo, aparecen estas situaciones que por supuesto hasta hoy desgraciadamente se dan. Nos parece que esa es la intención y tú muy bien lo has señalado. Y también lo dijiste ya porque ahí va la otra pregunta. A veces el lector no preparado o otros dirán el escritor como que se ha enfrascado en algo que no podría darse poéticamente, ¿no? Algo que más bien tendría que escribirse desde el panfleto, desde otras concepciones, ¿no? De pensamiento y ante todo de géneros discursivos. Sin embargo, el género que tú utilizas aquí es el de la poesía y como que hay ese tropiezo. Y aquí me estoy acordando de Euler Granda, que el gran poeta entiendo que tú lo conociste Un y buen hasta amigo, creo que un buen amigo. conversaste con él. Él también iba un poco por esa línea de lo cotidiano, tratar de hacerlo verso, pero no en el orden de ese prurito especial, estético, bello, en el sentido de esa belleza que siempre conocemos, ¿no? Entonces, no más bien aquí parece que es otro tipo de belleza, por decirlo así, ¿no? Para que haya ese despertar lector. Por eso, si me permite, si la audiencia nos escucha, quiero aquí leer este poema que, que está tomado para todo el poemario en cuanto al título, pero que también está desarrollado como ente poético aquí en la página 29 y 30. Dice, me niego a pintar rosas, me pides que sonría, que baile, que disfrute, que pinte hermosas rosas, paisajes, colibríes. Eso me es imposible. Mi querido amigo, seguiré haciendo monstruos, porque ellos me persiguen. Vivo entre monstruos, sueño con monstruos, comulgo con monstruos. Monstruos que nos graban impuestos día a día, monstruos que mancillan el honor de muchos niños, monstruos asesinos de uniforme, monstruos que desfalcan las arcas del Estado, monstruos que castigan a sus hijos, monstruos que siempre te extorsionan, etcétera, etcétera. Entonces aquí la crudeza de ese lenguaje, incluso digo, ¿cómo así la palabra impuesto, la palabra monstruo, la palabra Estado entra en la poesía?
tu punto de vista, mi estimado Claro, Oscar, aunque ya lo dijiste. dentro de las categorías estéticas, nosotros tenemos, por ejemplo, una de las categorías, lo sublime, la belleza. También tenemos lo feo, lo cómico. Dentro de las líneas artísticas hay el monstruismo, hay el tenebrismo, hay una serie de líneas estéticas que van con la pintura, y yo pienso que... Tú eres inclinado a este tipo, creo, de situaciones que señalas, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro que son etapas. Yo pienso que el ser humano experimenta una serie de cosas, de vivencias, de situaciones, y hubo una etapa en la que hice este tipo de poesía cruda, ¿no? Y cuando me decidí yo publicar, justo nacía una poesía que la hice en La Paz, después de una exposición donde vivíamos nosotros... ¿En La Paz de la vida o en La Paz como pueblo, como ciudad? en La Paz, Como Bolivia. extranjero. Hacía ahí una exposición de pintura, y fui llevándonos, en ese tiempo, pues creo que eran 30,000 sucres, que nadie me los cambiaba. Yo me quedé sin dinero para hotel, comida y todo eso. Y ninguna cooperativa de ahorros, ningún banco, ninguna caja me cambiaban los sucres, solo dólares, ni en la embajada. Entonces decían, tenemos lo justo para subsistir el mes. Y coge desesperación, una rabia contenida. Entonces ahí nació, echemos el dólar a patadas y liberemos América, liberemos la patria, que Sí, nació sí, nació una colección de pintura, y esa poesía, una noche de esas la leí, y gustó a la gente. Entonces, donde hablaba de una serie de cosas de esas, que el niño disputa el hueso con un perro en el basurero, ancianos en las esquinas, ¿Y ahí en prostitutas con dónde sus entraría pupilas la cansadas y vertiente todo eso. poética? De ¿En ahí dónde entra ahí la vertiente poética en todo este conjunto de lenguaje duro, grotesco, denunciante, en fin? desde lo grotesco, y el feísmo, que Claro. va con la pintura. Entonces, ahí nacieron una serie de versos, toda una colección de pintura, y claro, luego han habido etapas suaves también, una etapa amatoria donde se ha hecho una poesía romanticona. Por eso Quizá digo yo como que la son de las Sinfonía vivencias de la del ser Palabra. humano. Sí, sí, sí. Por Y ejemplo, sobre... en Sinfonía de la Palabra, tú aparece ese nuevo vuelco o aquella poesía ya no del ofeísmo, sino justamente de lo que una gran mayoría concibe como la belleza estéticamente, pues hablando, sobre todo cuando hay esa referencia al amor, incluso a lo erótico. Aquí hay un Sí, poema que dice, creo que te pertenece. Mira aquí el cambio de lenguaje radical, ¿no? Dice, estos ojos que acarician la figura de tus formas son tuyos. Esta boca que se nutre de tu templo es tuya. Estos brazos que como enredaderas rodean tu perfecta simetría son tuyos. Estos pasos descalzos metidos en los tuyos son tuyos. Esta arcilla que obtiene forma en tu mano de alfarera es tuya. Ven, amor, te endoso mi corazón, creo que te pertenece, es tuyo. Adelante sí, sí, sí. con tus Eh, criterios en torno a este nuevo enfoque discursivo poético. sí, es una etapa donde se hacen versos amatorios. Yo pienso que la poesía va con las vivencias de uno también, que es un poco más intimista, ¿no? Y de Exacto. ahí surgió otro poemario, por ejemplo, Tú mi otra piel, que eso ya es netamente un poco amatorio. Y, pero sin descartar también lo otro, porque las situaciones diarias que se viven en el país te golpean.
y uno como ser humano siente y quiere transmitir a través de lo que hace todo ese sentimiento, ese pensamiento, y tiene que gritarle al planeta qué es lo que a uno le molesta, ¿no es cierto? Dentro de las formas, dentro de la pintura, dentro de las cosas, y esa ha sido mi vida. A veces es posible y yo sé porque yo no he estudiado literatura, yo simplemente he ido haciendo mis cosas de acuerdo no a un criterio técnico, lingüístico, ni mucho menos, sino situaciones que me han nacido a hacer. Por ejemplo, en este, Tuve otra piel, decidí ir poniendo el nombre de un poema y con el último verso empezaba el título del otro. Y yo no sabía que esa técnica se llamaba cabalgadura, algo así me explicaba Fausto Aguirre. Yo no sabía que, que había una forma de escribir de esa manera, simplemente lo hice y alguna vez el doctor Fausto Aguirre leyó el libro, me escribió algo también para el prólogo, entonces dijo, esto está dentro de la cabalgadura, que yo no tenía idea, pero simplemente se hizo porque me Ujú. nacía ir tramándolo hacia todo este poemario. Claro, la forma como van enlazando uno Exacto. con otro verso, sí. Sí, yo creo que el hecho de que cuando tú señalas que no eres o no estudiaste literatura como tal, y cuando en la literatura ya estudiada, pues parece que nuestros escritores, no muchos, muchísimos de ellos, tampoco tuvieron estudios literarios así académicamente hablando, y sin embargo crearon formas que luego los estudiosos, los investigadores, dijeron, ve, aquí hay una técnica y le vamos a llamar de tal manera. En verdad el escritor no la sabía, no la conocía, y lo hizo. Y así se Claro, ha ido a formando la veces literatura y los luego, críticos literarios van ubicando en tal movimiento eh, o otro. exactamente, ¿no? Y eso es lo bueno de la literatura, ¿no? Que se puede escribir cualquier temática. Y como dijo alguien, eh, como me dé la gana. Por supuesto, conociendo, eso sí, la profundidad del lenguaje, ¿no? En todas sus variantes, ¿no? Cómo se puede filosofar, se puede denunciar, se puede incluso hacer ciencia mismo del lenguaje literario. En fin, esa es una gran ventaja dentro del mundo artístico y sociológico de la literatura. Pasamos a otro nivel de escritura literaria y tú luego te adentras a la cuentística, a la narrativa. Esto es vida. eh, Aquí en este cuentario, y justamente tú lo entre comillas le pones aquí cuentos. Háblanos un poco de tu faceta como narrador ya en este caso. Ya. Eh, el asunto de de la narrativa me parece extraordinario, sobre todo poder tener un campo abierto para ir contando cosas, creando cosas, inventando cosas, donde uno encuentra una serie de caminos, una serie de situaciones y muchas veces como que uno se mete en ese mundo fantástico, crea un mundo fantástico, puedes contar una serie de situaciones y sobre todo con este librito de cuentos, Esto es vida, y que se hicieron algunas versiones porque se me agotó. Sobre todo Sí, hubo porque la que tú tienes ahí creo que es diferente a la que yo tengo acá. sí, y las Ah, portadas también son mis obras, de las dos, este es diferente. Sobre todo porque algunos amigos, profesores de literatura, eh, recomendaron a sus jóvenes, a sus chicos, estudiantes, que lean este libro de cuentos. Entonces me agotó y hice a la final tres ediciones. Y, y me pareció interesante porque son historias que les he ido construyendo desde vivencias, desde las cosas que nos suceden aquí mismo. Eh, Cuestiones de la Virgen del Cisne, de ir a dejar a la Virgencita, una serie de historias, una serie de cosas, como bañarse en las aguas del río Vilcabamba,
y algunos cuentos de esos que la gente se identifica porque ha vivido, porque conoce el sitio y todo esto. Y en otros cuentos, por ejemplo, las fiestas que habían antes del 18 de noviembre, los bailes por diferentes barrios con orquestas, eh, una serie de historias que a veces se van perdiendo, también se van quedando y no quedan en la memoria. Entonces, de alguna medida se ha ido registrando este tipo de historias. Hay otros cuentos que he ido publicando que se los hicieron, por ejemplo, en Quito, en otras partes donde eh, son vivencias, pero también hay que ir matizando con una serie de cosas. La imaginación juega un papel muy importante también para poder generar los personajes y todo eso, que es un mundo fantástico el de la narrativa. Claro, creo que el elemento más atrayente, más especial, justo es el de la imaginación. Pero aquí también una inquietud, Estuardo. Tú también al adentrarte en el campo narrativo, entiendo que lo hiciste sin conocer una serie de técnicas que te podrían servir para crear la historia, para imaginarla, así como hiciste con la poesía, o acá ya eras conocedor de algunas técnicas que se pueden emplear. No, no, no. Yo para la literatura yo tengo mucho respeto, pese a que, pese a que yo me acuerdo que en La Dolorosa alguien me decía que de literatura porque de alguna medida yo estoy inmerso con una serie de situaciones. La lectura me parece que es importante. A mí me gusta leer, siempre me ha gustado leer y he leído cuentos, he leído novelas, he leído poesía, ensayo y entonces me parece que ese es un gran maestro, leer a narradores importantes, leer y a veces en la lectura yo me acuerdo cuando leía La Espina, terminaba sentado en la vereda yo también llorando, la Espina de Alejandro Carrión. Y Ese libro es sumamente fuerte, quizás es uno de los más fuertes, duros, en donde se destaca en verdad la miseria humana a su más alto nivel de perdición en cuanto entidad como humano, ¿no? Entonces por ahí está un poco, mira, yo diría, esas influencias que uno lo van marcando. Ya que topaste la lectura, tú conoces, pues, yo he tratado de especializarme en este campo porque justamente para tener acceso al conocimiento, a la vida, a las oportunidades que la sociedad nos puede brindar, yo creo que justamente está en el hecho de uno aprender a tener ideas que vienen de otros que son modelos, que son referentes, que hacen investigación y que nos llenan de ese plano humanístico, dependiendo de las temáticas por las que uno se ve inclinado, ¿no? Bien en la literatura o como filósofo, incluso como científico, ¿no? Es en verdad la lectura lo que nos hace tener una nueva, yo diría, una nueva visión ante la vida, ¿no? E incluso un compromiso mucho más fehaciente que si fuese desde fuera, desde lejos, sin haber conocido todo ese prurito que tiene justamente un libro, un texto, un tema determinado, ¿no? Yo creo que eso sí que ayuda muchísimo. De ahí que, mira, que a veces pueda que no sean los estudios específicos. Es como el caso de la pintura también. Tú sabes que muchos otros pintores no han tenido formación académica y sin embargo se han adentrado y muy bien en el campo estético, pues que lo cultivan, ¿no? En el campo así es. volviendo tanto a la narrativa cuanto a la poesía, ¿con cuál de los dos campos, si te dieran a escoger, te quedarías? ¿Como poeta o como narrador? Yo creo que con todo, porque dentro del arte, a ver, una etapa, de hecho, es cultura. Otra etapa, algunos bustos que están en la ciudad, en algunas otras ciudades. Hay etapas en las que he escrito cuentos, estoy escribiendo también algunos cuentos, y la poesía igual, sigo haciendo. Hay muchos textos por publicar,
Entonces yo pienso que soy amante de todos estos géneros artísticos, ¿no? No podría divorciarme con ninguno porque son parte mía, son parte fundamental en mi vida y mientras tenga un hálito de vida seguiré construyendo, seguiré escribiendo, seguiré leyendo, pintando, haciendo una serie de cosas que son las que me permiten vivir. Me parece que es un alimento que uno tiene. Y lo que, Exactamente, y es lo un que alimento. decíamos, y lo que decíamos de la lectura, a mí me parece fundamental. Por ejemplo, yo siempre tuve el gusto de llevarme con gente más grande que yo, siempre. Entonces yo, por ejemplo, iba y conversaba con Ángel F. Rojas y leía yo El Éxodo de Yangana, que me fascina. Siempre he tenido reuniones, por ejemplo, con Stalin Alvear y leído todos sus cuentos, con Eduardo Carrión González, igual que tenía una cantidad inmensa de cuentos maravillosos. Un puma tras las rejas, por ejemplo, que es una obra que yo aconsejaría que los chicos de colegio la lean. Y cuando yo Claro, como eh, docente de colegio, siempre les recomendaba, lean esta obra, que es fantástica, que ganó un premio en Guayaquil, el segundo premio que hacía el diario El Universo. Entonces, he leído a Gabriel García Márquez y en la poesía a Neruda, a Ernesto Cardenal, entonces Carlos Eduardo Jaramillo. Entonces, gente que va marcándote, va haciéndote sentir ese gusto estético por la poesía, el verso, por la narrativa. Yo pienso que es el alimento que uno tiene, sobre todo, para poder también intentar hacer algo. claro. Es un alimento espiritual a partir de lo intersubjetivo hasta que uno logra crear su propia subjetividad, ¿no? Y luego plasmarla ya objetivamente en un texto. Y a propósito de objetividad de los textos, cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos literarios que tienes, tanto hoy cuanto para futuro, para el Eh, futuro. ¿Qué es- proyectos tienes ahí en mente? sí, estoy escribiendo poesía. Tengo poesía avanzado eh, algunos trabajos. Me falta afinarlos un poquito ya para buscar publicarlos. Igual en la pintura vengo trabajando en una serie de retratos donde pretendo hacer un homenaje a gente que ha tenido un vínculo conmigo, que están inmersos en la cuestión cultural, en la cuestión artística, en la cuestión educativa. Es gente del país, gente de Loja, gente del exterior. Entonces, yo pienso que lo importante es siempre estar vigente, siempre estar trabajando y poder mostrar. Yo decía entre mí, y esto nacía porque hice unos 3 retratos a amigos, a Horacio Drobo, un gran poeta del país, igual hice un retrato al pintor Pata Pata, Enrique Tábara, y de ahí nació la idea. Entonces alguien dice, ¿y por qué homenaje solo a los muertos? Tiene que ser también a los que estamos todavía eh, trabajando. Y de ahí nació una lista de un grupo de gente importante que sobre todo hemos tenido esa posibilidad, esa oportunidad de ser amigos, de compartir una serie de eventos, una serie de actividades, una serie de cosas. Entonces, ese es el próximo proyecto que está por salir. Trabajando full sobre todo en esto, porque me parece importante que uno mismo tiene que autoexigirse. Lo que a veces yo les digo a mis alumnos, yo no he decidido todavía jubilarme porque digo, podemos conversar, podemos todavía, eso de estar con los alumnos en la universidad te obligan a leer, te obligan a estar activo y eso es importante, ¿no? Eh, y yo les digo, nadie le pone a uno la pistola y te dice, escribe, hoy tienes que escribir algo, o tienes que pintar, o tienes que hacer algo. No, no, es la obligación de uno mismo eh, hacer algo de lo que le gusta.
y que quieres plasmarlo y dejarlo ahí, que es posible que la gente te critique, que no le guste, que despedacen tu trabajo. A veces yo digo, de lo que está hecho, uno puede criticar, puede hablar, puede decir cosas, ¿no es cierto? Del que no hace nada, nadie dice nada. Es Entonces verdad. siempre uno como artista, como poeta, como narrador, siempre va a correr ese riesgo de que va a haber una crítica especializada que va a buscar los errores para poder despedazarte en cierta medida. Y también hay gente que te felicita y que gente que es muy amable, que te compra las cosas, te compra la obra y, y se sienten bien con tu trabajo. Entonces, en el mundo del arte es así. En el mundo de la literatura es así. Hay mucha gente que escribe, eh, pocos llegan a veces a ser reconocidos, otros pasan por desapercibidos, lo mismo pasa en el arte, hay mucha gente que es valiosísima, que tampoco han sido tomados en cuenta en la historia del arte ecuatoriano, y, y ese es el riesgo que todo ser humano que está inmerso en este mundo corre y corremos, ¿no? Pero mientras haya fuerza, yo pienso que hay que seguir trabajando. Y el escritor, el pintor, el escultor, no se jubila nunca, solo se jubila con la muerte, me parece, el músico, el cantante, porque sigue trabajando siempre. Así es, el intelectual, el investigador, el docente, comprometido con la vida, con su propia condición humana, es verdad, no se jubila ni con la muerte. Eso es cierto. Y a propósito de ello, tú hace un momento, bueno, no hace un momento, sino acabas de indicar lo que haces, lo que trabajas, y entiendo que para que tú, porque tú en verdad has asumido varios frentes en tu larga trayectoria profesional, ¿no? Como gestor cultural. Recuerdo cuando estuviste en el CUD y ahí hubo una gran producción también literaria que dejó una huella muy bien marcada aquí en nuestra ciudad. También hablaste de conocer en vida a varios escritores. Frente a esta realidad actualmente, ¿qué crees o qué piensas tú de la literatura lojana? ¿Se está trabajando, se está produciendo, se está haciendo algo? ¿Lo que se hace tiene un buen valor artístico o quizá no hay una trayectoria, una huella como la que dejaron estos grandes cultores de esta época de oro aquí en Loja, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? A mí me parece que Loja tiene un potencial muy amplio dentro de eh, talentos que vienen trabajando en los diferentes frentes artísticos, en el campo de la danza, en el campo de la música, en el campo de la literatura, en el campo de las artes plásticas, en el teatro, eh, en los cortometrajes. Hay un potencial increíble. Yo digo, Loja siempre es esa cantera inagotable de talentosos jóvenes y siguen trabajando, están trabajando, están haciendo un trabajo muy interesante. Y yo tengo fe en que ese trabajo va a ir sumándose a esta lista de intelectuales que han dado un nombre importante a Loja. Solo es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Veo chicos que Así están, es. y ahora es mucho más fácil porque veo que hay gente que hace algo y difunde por las redes sociales, llega y trasciende y puede participar en diferentes eventos. No así en la época nuestra, donde era muy difícil, por ejemplo, poder promocionar cualquier actividad artística. En cambio, ahora las redes sociales ayudan para que los jóvenes se conozcan y tienen seguidores. Y yo tengo alumnos, por ejemplo, que hacen su obra, la suben a las redes sociales y enseguida ya la han vendido al exterior y etcétera de cosas. Entonces hay una serie de aspectos que a mí me parecen fabulosos. Y dentro de la narrativa, dentro de la poesía, hay jóvenes que vienen trabajando fuertemente. Hay este joven Quispe que tiene una revista en Loja donde veo que siempre está Carlos invitando a Quispe. gente para que, sí, para que esté publicando y hay muy buenos trabajos ahí.
Entonces es cuestión de tiempo. Yo no puedo negar que tenemos un potencial y estos jóvenes seguirán fortaleciendo y serán quienes van a ocupar las páginas de la historia de la cultura de Loja en lo posterior. Muy bien, Estuardo, para concluir esta entrevista, no sé si recuerdes alguna anécdota que hayas tenido en el transcurso de tu vida profesional y artística, sobre todo en el campo literario. Tal vez tienes alguna anécdota presente al respecto. Algunas. Galita sí es referencia de la cuestión de la promoción cultural y en realidad en el CUDIX hizo algunas publicaciones, algunas cosas interesantes, encuentros internacionales de poetas. Sí, Yo me acuerdo que alguna vez tuvimos en Loja más de 80 intelectuales de 10 países, entre poetas, narradores, artistas, y la Universidad Nacional de Loja se convertía en uno de los ejes principales de la promoción cultural del país, eh, con el CUDIC. Recuerdo algún momento que haber leído un libro como que me abrió una puerta importante en un momento difícil. Eh, yo era miembro de Las Peñas, que es una asociación artística en Guayaquil, y yo iba siempre a las fiestas de julio a Guayaquil a exponer. Y en esa ocasión con Carlos Viver, con algunos artistas importantes del país. Nos dedicábamos aparte de pintar, hacer nuestras cosas, a tomar también unas cervezas. Y hubo un momento que me quedé sin un centavo. Entonces les digo a mis amigos artistas, estoy en Guayaquil debiendo 3 días de hotel, no tengo para el pasaje de regreso, no tengo absolutamente nada ni para comer. Entonces, Carlos Viver dice, ¿qué te preocupa si vos tienes un amigo poeta, Carlos Eduardo Jaramillo? Le digo, pero no lo conozco, no es amigo. He leído algo de él, pero no es amigo. Y dice, vamos para presentártelo. Y fuimos a la corte, él era presidente de la corte en ese momento, un poeta enorme, eh, muy reconocido a nivel del Ecuador, de Sudamérica. Entonces, ya me lo presentaron, conversamos, nos invitó a un café y le digo, vea, le digo, Eh, no he tenido la suerte de conocerlo, pero algún momento me encontré un librito suyo, El hombre que quemó sus brújulas. Lo seguro. compré en un puesto de libros antiguos en Lima. Y está tachonado, está rayado y todo eso. Y lo leí, me pareció sumamente interesante, lindo. Entonces se emocionó, el doctor dice, qué bueno, dice, yo ese libro no lo tengo, dice, ¿y puedes prestarme algún rato? Yo, claro, está tachonado y todo eso. Dice, me gustaría hacer eh, publicarlo, hacer una reedición. Entonces yo entre café y conversa le digo, vea, le digo, doctor, me quedé sin dinero y quiero ver la posibilidad de que me compre un cuadrito para poder regresar a Loja. Tengo unos 3 cuadros que estoy exhibiendo. Me dice, vea, dice artista, yo compro solo lo que me gusta. Algún rato que vaya a Loja, me voy a su taller, veo si algo me gusta y le compro. Entre mí dije, se fregó el asunto, ya no me va a ayudar, ¿no? Pero entre el café, entre risas, nos brindó también un traguito y me dice, artista, ¿y con cuánto soluciona su problema? Le digo, con unos 1.000 sucres, estamos en tiempo en sucres. Dice, yo sé que no vas a solucionar con 1.000, te voy a dar 5.000, de aquí se han de ir a seguir chupando, han de ir de fiesta, yo conozco los artistas. Pero antes de eso, en la oficina de Carlos Eduardo Jaramillo, todos los rincones de la oficina eran llenos de pintura. Encima de los juicios, esculturas. En el baño, esculturas, pinturas. Era increíble, más que una galería de arte. Entonces, él era el que ayudaba a los artistas del país que tenían problemas económicos. Entonces, él adquiría las obras y les apoyaba y todo eso. Entonces, me da el cheque y luego le envía a él a la secretaria que lo cambie. Y yo le digo, vea, doctor, le voy a firmar una letra, un recibo, alguna cosa. No, no, dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a firmar? Estamos hablando entre hombres serios. Y a la final me dio 5.000 sucres. Y a los 2 años que vino a Loja, vino a mi taller, le dice, me gusta escultura, me gusta pintura. Ve, doctor, son suyas. No, no, dice, pues tiene un valor. Y me dejó otro cheque por otros 5.000. Es un hombre Caramba, extraordinario. Y lo que yo decía es,
si uno se le pide plata a un familiar, posiblemente no le presta. Si se le pide a un amigo, tampoco. Si se le pide a alguien, dice no. En cambio, acá, con una que no era amigo, no lo conocía, pero con una generosidad increíble, como decimos nosotros en el barrio, me salvó la campana y sin que le firme absolutamente nada. Y luego nos hicimos muy buenos amigos, siempre lo he invitado yo a los encuentros que hacíamos y le tengo mucho cariño, sobre todo por esa generosidad, un ser humano inmenso, grande, más grande él como ser humano que su poesía, ¿no? O su poesía mucho más grande que él, o van ahí. Pero me parece a mí fantástico y es una anécdota que lo cuento con mucho cariño porque entre los intelectuales que he tenido la suerte de conocer, siempre ha habido gente muy buena, muy generosa, muy desprendida y gente que lo apoya a uno y a veces creen en uno, ¿no? Eso, Qué bien, amigo qué, Galo. qué interesante anécdota, qué interesante una anécdota de esta naturaleza, ¿no? Muy bien, querida audiencia, hemos conversado con el escritor, con el amigo, con el poeta, con el artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. Tus palabras finales, Estuardo, para este programa. Gracias, estimado Galo, por el honor que me has dado de conversar un rato contigo. Felicitarte por este programa muy interesante, muy bueno. La Casa de la Cultura está haciendo conocer en la voz del poeta, en la voz del escritor, su pensamiento, su forma de ser. Y me parece interesante sobre todo porque de alguna medida es una revista que difunde el pensamiento de intelectuales de nuestra ciudad y provincia que vienen trabajando en el asunto cultural. Felicitaciones, Galo, y sigue adelante. Bien, muchas gracias a ti, Estuardo, por aceptar esta entrevista y muchísimas gracias a nuestra audiencia que se ha dado cita para escuchar, para observar, para tener presente a un escritor de nuestra ciudad. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.